Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a esta la tutoría número 2 de la asignatura Mediación Pedagógica y Evaluación para el Aprendizaje. Como es de esperarse, igual que la vez anterior, pues obviamente vamos a aplicar algunas normitas para poder realizar esta tutoría. La primera, aplicar las reglas de la etiqueta, especialmente si nos referimos o escribimos en el chat. Favor tener el micrófono apagado, a veces se nos activa, entonces evitar eso, tener mucho cuidadito con ello. Tener la opción de video deshabilitada. Al realizar una consulta, activan el micrófono y el que lo desee puede activar la videocámara. Al final de la tutoría me quedaré un ratito más esperando ahí por si necesitan aclarar dudas puntuales acerca de los trabajos y en el caso del grupo que está conmigo, si tiene alguna duda de la evaluación que se realizó del foro número 1. Recordar que conmigo trabajan con permiso para interrumpir. Para mí es muy difícil ver las manitas levantadas, a veces no me aparece. Entonces, si necesitan hacer un comentario, hacer una pregunta, reforzar algo de lo que estoy diciendo, pues obviamente nada más activan el micrófono y me interrumpen con toda tranquilidad. Vamos a trabajar hoy la unidad 2, que nos habla de lo que es mediación pedagógica y el DUA, las dimensiones de las habilidades, los espacios para la mediación pedagógica, la evaluación del y para el aprendizaje y a analizar la tareita que tienen que hacer. Vamos a hacer un breve repaso de la tarea 1 y después les voy a explicar, previo a la tutoría, la tarea 2 para que abarquen las dudas puntuales mientras vamos resolviendo la tutoría. Con la tarea número 1, ¿qué tenemos que tener mucho cuidado? Primero, una concepción de párrafo. Voy de lo más del aspecto de forma y después me voy metiendo al aspecto de fondo, que sería la temática que se brinda. En lo que es forma, la concepción de párrafo. ¿Qué me refiero con concepción de párrafo? Cuando yo estoy escribiendo, redactando, recuerden que cuando estábamos en el colegio nos enseñaron, y en la escuela, que un párrafo era la unión de dos o más oraciones, que era una oración, una idea con sentido, que tuviera un sujeto, o no lo tuviese porque habían impersonales, verbo y predicado. Habían oraciones que se separaban por una coma, como las subordinadas o explicativas, para eso usábamos la coma como vocativo, pero también nos enseñaban que eran más de dos oraciones. Y ahí estábamos fallando. En los foros yo lo que pude observar eran a veces párrafos de 6 líneas y no vi ni un solo punto, nada más el punto final. Pero recuerden el párrafo cuando se les explicaban en la escuela y en el colegio, tenía que tener para eso es el punto y seguido, para eso es el punto y aparte, la función del punto final, la función de cada una de las oraciones. Entonces, cuando uno va leyendo, pues obviamente se va perdiendo la idea, porque empiezo con un aspecto que tal vez se puede reforzar con la siguiente oración, pero al ser continua y seguida, a veces falla la comprensión. Entonces, recordemos, ¿tiene mi párrafo oraciones? Analícenlo cuando estén respondiendo. El segundo puntito es el uso de APA. Recordar que ahí en la introductoria hay un folletito de las normas APA. Entonces, revisémoslas, demos ahí un vistazo, vienen ejemplos de cómo se cita, vienen ejemplos de cómo se hace una referencia. Hubo muchos problemas en citas. Se les hizo la observación, mas no se les bajó algún puntaje en el caso de mi grupo, pero es importante tener cuidado con esas citas. ¿Cómo se redactan? Muchos utilizaron parafraseo. ¿Qué era parafraseo? Era tomar la idea original de un autor y transformarla a lo que yo entendí. Por ejemplo, si el autor escribió la casa de Juan es de un color verde, yo la resumo en la casa de Juan es verde. Varía o el color de la casa de Juan es verde. Al modificar yo la estructura, pero ser la misma idea que había propuesto el autor, eso se llama parafraseo. Entonces, obviamente tiene que ser referenciado. Al igual, según X persona, año tal,
según apellido, perdón, de la persona, año tal, indicó que evaluación se define como, y ahí lo anotábamos en una cita. En parafraseo, según apellido, año, establecía que la evaluación consiste en un proceso mediante el cual se toman evidencias de una observación que se ha emitido, un juicio de valor para una sana toma de decisiones. Entonces, dije lo que yo había leído bajo mis palabras, pero mencioné de dónde lo obtuve. Uso general de citas versus el aporte personal. ¿A qué me refiero ahí? A muchos se los anoté. Me encontré, por ejemplo, un foro que venían 3 citas de 4 líneas cada una promedio, pero solo una oración de aporte personal. Entonces, ahí no me refleja el aprendizaje. Ahí lo que me refleja es lo que leyeron, que está bien hecho, pero lo que más vale en una producción, en los trabajos que van a realizar, es el conocimiento que ustedes adquirieron. Entonces, externen siempre la opinión de esas citas. Yo siempre he recomendado que cuando utilizamos citas, inmediatamente después yo realizo un párrafo en el que doy mi punto de vista, doy mi opinión. Puedo estar de acuerdo, puedo estar en desacuerdo, puedo reforzar, puedo explicar ejemplos de la vida cotidiana. Entonces ahí es donde yo estoy notando que hubo un aprendizaje. Pero si cortamos este pedacito de este libro, este pedacito de este otro y este pedacito de este otro, entonces obviamente ahí estamos fallando. Porque nada más estamos repitiendo lo que dijeron, más no comprendo qué aprendizaje tuvieron. Eh, Utilizaron mucho la cita como cita a la antología. La compañera Laura Bustamante hizo una muy buena antología, se los mencioné la vez pasada, pero muchas veces nos omitimos el fondo de esa antología. Entonces, la compañera les ponía siempre una explicación, les ponía un párrafo, les ponía citas y les anotaba alguna bibliografía que podrían ser de consulta. La idea que ella les brinda con eso es que ustedes ingresen a esa bibliografía, pueden utilizar referencias de ahí, pero no pueden concebir siempre un trabajo, por ejemplo, esta tarea número 2, únicamente referencia el folletito que hizo la compañera, que aunque está en muy bueno, obviamente tenemos que utilizar otras fuentes y ir más allá que lo que fue lo que la compañera realizó. Me mencionaban por ahí en un correo interno que hay a veces unos documentos que no les abre. La mayoría de los documentos de la antología están en la parte introductoria o en la unidad 1, indicando como materiales. Ahí vienen los recursos bibliográficos. Entonces ahí están. Vi un folleto que no les abría, un artículo de la UNED, me parece, pero está ahí del Ministerio de Educación era, perdón, pero está ahí en los recursos bibliográficos. Entonces nada más es revisar la plataforma. Con respecto al fondo, que eran los temas tratados, pues recordemos que les hablaban acerca del rol docente, de lo que era la política educativa, de la política curricular, y nos centraba lo que habláramos un poquito de migración y pobreza. Entonces, obviamente, la mayoría realizó un trabajo muy bueno que rescatar. Nada más que recordemos la importancia de que tenemos una política educativa que cambia de acuerdo a las necesidades país, que eso se basaba en un estudio que se realiza a nivel nacional de todas las áreas y esto va enfocando a cada uno de los ministerios en qué deben trabajar. La política educativa no es una excepción. Entonces, si una necesidad hoy en día es la tecnología, por eso metemos en la política educativa la importancia de trabajar la tecnología. Si uno de los puntos principales a nivel mundial es el uso de los recursos naturales y su cuidado, entonces tenemos que trabajar medio ambiente a nivel escolar y todo eso es lo que se va viendo. Desarrollo de pensamiento crítico,
La resolución de problemas son aspectos que van ahí centrados y se van trabajados paralelamente, pero todo responde a una política educativa que se basa en las necesidades de un país que forma parte de un mundo exigente, de un mundo globalizado. Con el rol docente, pues obviamente tenemos un rol docente hoy día de que es facilitador, no transmisor de conocimientos, sino una persona que ayuda a cada estudiante a acomodar su aprendizaje de los conocimientos que él ya trae por naturaleza, de lo que va aprendiendo a través de la exploración de su vida y vamos enfocando. Cuando éramos niños, cuando éramos bebitos, muchos pasamos tal vez la experiencia de una quemadura. Si yo me acercaba a esa cocina, obviamente me podía quemar. Y si me quemaba con el dolor y todo eso, pues Alejandro ya no se va a acercar más a una cocina. Eso es un aprendizaje por exploración. Recuerden que una de las primeras etapas que Piaget mencionaba era la etapa sensomotriz, que era el uso de los sentidos, la necesidad que teníamos para tocar. Entonces, obviamente, cuando nosotros vamos tocando, vamos aprendiendo qué son texturas agradables, qué son texturas no agradables, qué son cosas peligrosas. Y todo eso nos genera un aprendizaje. ¿Qué podemos tocar? ¿Qué no podemos tocar? Entonces, uno aprende por exploración. El conocimiento va después cuando vamos recordando situaciones de la vida cotidiana, observando en nuestro entorno, caminando por ahí alrededor y encontramos que todo lo que estamos viendo ya lo sabemos. Nada más que necesita un acomodo en nuestro cerebro para decir estamos aprendiendo. Porque el sumar, el multiplicar, el restar y todo eso lo manejamos desde muy pequeños. Pero obviamente, hasta que entramos a la parte escolar, es cuando identificamos que es una suma, que es una resta, que es una multiplicación, que es una división. Entonces, mi papel como docente sería ayudarles a los estudiantes a realizar un proceso de acomodo, ser un líder pedagógico, un líder en nuestras propias aulas, donde seamos capaces de, a través del seguimiento, a través de un trabajo colaborativo, a través de asignación de roles y a través de un ejemplo, pues lograr ese aprendizaje. Un docente comprensivo, porque tenemos estudiantes con distintas condiciones, con distintas capacidades, con distintos problemas institucional, a nivel de aprendizaje, a nivel familiar, a nivel cultural, pues que necesitan de nuestro apoyo. Tenemos docentes que tienen que ser innovadores, que se tienen que autocapacitar y buscar capacitaciones, que tenemos que tener docentes que son cercanos o trabajan con tecnología, entre otras cosas. El rol del docente o las características de un docente en la actualidad pueden ser muchas. La situación aquí es hasta dónde yo me voy a estancar y ser el mismo docente de antes, de años, sin cambiar un poquitito. El mundo va cambiando constantemente, entonces yo como docente también debo cambiar. Al buscar cómo apoyar al estudiante ante esos nuevos retos. Por ejemplo, si yo soy un docente de los años 80 que era conductista, no puedo en este momento ser conductista. ¿Por qué? Porque se busca ahora que el estudiante busque su aprendizaje, que acomode sus conocimientos. Y si yo nada más voy a transmitir, me estoy convirtiendo en el eje del aprendizaje, dejando al estudiante en un segundo lugar. Con la migración y con la pobreza, pues trabajamos lo que son habilidades blandas. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que comprender al estudiante. Pero la comprensión no es regalar una nota, no es hacer los trabajos, la comprensión va en adecuar las situaciones de la vida, las situaciones del proceso de aprendizaje, para que cada uno de ellos, pues obviamente, pueda adquirir el aprendizaje al igual que sus pares. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy un poquitito, porque vamos a hablar del diseño universal del aprendizaje. Pero en el aspecto de pobreza, ese estudiante, comprender esas características, yo les hablaba en la tutoría pasada,
ese chiquillo que no desayuna porque no tienen que comer. ¿Qué soluciones vamos a buscar a nivel institucional? Me he preocupado por informar, me he preocupado por indagar, ya cité a los padres de familia. Un estudiante migratorio, pues cómo influye la migración interna de un lugar a otro, por ejemplo, de un lugar urbano a un rural o viceversa, y con cambios tengo que hacer para que este estudiante se adapte al centro educativo y a la comunidad. Un estudiante que viene de una zona, les comentaba la vez pasada, de una zona rural donde solo reciben las 4 materias básicas, donde son 9 estudiantes en total de todos los niveles, lo que llamamos escuelas unidocentes, y viene a una escuela céntrica con 30 compañeros en un aula, todos en el mismo nivel y todos con distintas situaciones de aprendizaje, pues ahí es donde genera un conflicto para el estudiante. Entonces, ¿cómo lo voy a adaptar? Recordar también que de un país a otro, pues las políticas educativas de cada país varían. Todas van enfocadas a las necesidades globalizadas, pero desde distintos puntos macro. ¿Cómo lo define en este caso un Ministerio de Educación costarricense a cómo lo definen en otro? Por ejemplo, pasaba aquí en Cartago hace unos días y es un ejemplo claro de cómo la migración puede perjudicar o beneficiar a un estudiante. Hablemos de una migración externa de un país a otro. Un estudiante que en Costa Rica se fue a mitad de año, se fue en un periodo del año, y sus calificaciones eran 60, 65 de colegio. Recordemos que en el colegio la nota mínima es 70. Estamos hablando de educación diversificada, bachillerato. Estaba en 10º año. Al regresar a su país natal, en este caso hablemos que era Nicaragua, la nota mínima de Nicaragua era 60. Entonces, el estudiante aquí estaba reprobado porque tenía todas sus notas 60, 65, 62, 63, pero al irse con su familia a Nicaragua, aprobó todas las asignaturas porque la nota mínima allá era 60. Entonces, al regresar al país, ese estudiante, la madre de familia pide que repita el año. ¿Por qué? Porque ella sabe que no está preparado para un bachillerato. Pero al haberse ido y al traer una nota que dice aprobado porque su nota de calificación es menor, pues obviamente tenemos que respetar la condición que adquirió. Entonces vean como un criterio tan sencillo como es el nivel de promoción o la nota mínima para aprobar en distintos países puede marcar una diferencia. Porque aquí tenemos un padre de familia que es consciente de que el estudiante no domina todos los temas necesarios para prepararse para enfrentar una prueba de bachillerato. Pero a nivel de otro país, el estudiante sí contaba por la calificación con las aptitudes necesarias para enfrentarse a ese proceso. Entonces, aquí es donde podemos decir que la migración, sea interna, afecta un poquitito, y si es externa puede llegar a afectar en mayor cantidad. La tarea número 2, que es la que tenemos que realizar en estas 3 semanas, que empezamos la semana pasada, se basa más que todo en cuadros comparativos. Vamos a leer y analizar los materiales bibliográficos de la unidad. Ahí está la antología de la compañera, el resumen que hizo la compañera Laura, y cada uno de los temas que se presentan van a llevarnos a un link, una página donde vamos a aumentar el conocimiento obtenido. Después de analizar toda esa información de todas las temáticas que vienen ahí acerca del dúo, acerca de las habilidades, acerca de la evaluación del y para el aprendizaje, de lo que es evaluación, lo que es asignaciones sincrónicas y asincrónicas, entonces ya empiezo a elaborar el trabajo. Entonces, como siempre, empezamos con la portada. Todos los datos de la portada, la asignatura, el código, el nombre de la actividad, el nombre de la persona docente y el número de cuatrimestre. Ahí vienen formatos. Realice una introducción al tema, una página.
No dos párrafos chiquititos, no dos oraciones. Una página completa. Si se exceden, no hay problema, pero que no sea 3/4 partes, 2/4 partes o un párrafito chiquitito, porque ahí está puntuado. Y en esa introducción van a hablarme de por qué es importante que el docente implemente el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, para garantizar una educación inclusiva y su importancia de la evaluación de él y para el aprendizaje como elemento inherente a la mediación pedagógica. Entonces, tienen muchos temas para tratar en esa introducción. El DUA nos da una información variable y en cantidad acerca de ese tema. Evaluación del aprendizaje, separándolo de evaluación para el aprendizaje, pues nos va a llevar más allá. Entonces tenemos mucho texto para poder realizar una introducción ya a nivel de bachiller. En esa introducción, pues vamos a incluir 3 referencias bibliográficas de acuerdo a la versión APA. Tenemos más información que aplicar. El punto número 4, van a contemplar el cuadro comparativo que se les presenta acerca de lo que es mediación pedagógica e inclusión dentro del proceso de construcción del conocimiento. Entonces, en ese primer cuadro van a sacar 3 definiciones o 3 ideas que me marquen el concepto de qué es mediación pedagógica, qué es inclusión educativa y cómo se relacionan ambos conceptos, cómo esas ideas se entrelazan para un desarrollo del proceso educativo. El siguiente cuadro comparativo es sencillito porque vamos a hablar de lo que es la mediación sincrónica, la mediación asincrónica cuando trabajamos una educación de tipo virtual o a distancia y ejemplos hipotéticos. Cuando realizamos ejemplos, tienen que ser bien detalladitos. En este caso, ejemplos hipotéticos. Tienen que ser bien detallados. Que uno comprenda como docente que sí saben de lo que están hablando. Porque si me van a decir mediación sincrónica, la UNED, pero la UNED trabaja la sección sincrónica, la sección asincrónica. Entonces, ¿cómo me van a basar un ejemplo que solo diga la UNED? Entonces, si lo quiero hacer detallado, invento hasta nombres. Juan es estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y él realiza su proceso de aprendizaje o adquisición del conocimiento en los periodos que él tiene libres según su horario de trabajo. Eso es una educación asincrónica. Me conecto, pero no necesito una mediación directa con el docente. Entonces, ahí está el ejemplo bien detallado. Entonces yo digo, mira, sí comprendió lo que es una mediación asincrónica, que el docente, el estudiante se conecta cuando él desee y utiliza las herramientas que están en la plataforma para su aprendizaje y avanza a su ritmo con periodos de tiempo adecuados. El siguiente cuadro comparativo, entonces van a sacar qué es evaluación del aprendizaje, qué es evaluación para el aprendizaje, y ya cuando leo y analizo esos dos conceptos, pues obviamente saco en qué se parece y en qué se diferencia. ¿Qué tan marcado va a ser en la diferencia la palabra del con para él? Del y para él. Ahí está la diferencia marcada. Pero al ser evaluación, está también la similitud. Entonces, esa preguntita está muy interesante y es fácil. Por último, van a hacer la conclusión de un párrafo, de una página donde sintetice los conceptos más relevantes de la mediación pedagógica y su relación con la inclusión. Entonces, aquí pueden hablar del acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes. Hablar de la importancia de la mediación educativa, e igual incluir 3 citas bibliográficas, con eso llenan perfectamente la página con la información que se les solicita.
Presente un apartado con las referencias bibliográficas de donde obtuvieron según cada una de las citas que presentaron y los que puede ser a través de el material que realizó la compañera, de los recursos bibliográficos que se encuentran en la carpeta en la plataforma. Y una vez que terminó eso, pues como es costumbre, revisamos el archivo. Cuando yo lo subo, voy, ingreso y lo vuelvo a descargar para ver si se envió, número 1. Reviso para ver que no me haya equivocado de tareas, porque me ha pasado que me presentan tareas de otros cursos. Lo revisan, por favor, con la rúbrica de evaluación, porque en el ensayo, en el foro se los indiqué, y por ejemplo ahí decía, son 2 aportes a compañeros, y me aparecía solo 1. Las indicaciones decían, y hay que tener mucho cuidado con las indicaciones, participen con preguntas en semana A y en semana B, y muchos hacían las 4 preguntas. Entonces, eso me elevaba el nivel de trabajo que yo tenía que hacer, porque si yo en un foro anotaba las 4 preguntas de una vez y la rúbrica me pide 5 intervenciones, entonces tengo que hacer 4 aportes a compañeros. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando realizamos un aporte y cuando revisamos que se nos están evaluando. Recordar que las tareas, si se refieren a copias, y se los expliqué la vez pasada, se catalogaban como plagio. Entonces, tener cuidado ya de evitar un parafraseo involuntario y sin reconocer al autor, perdón, y copiar textualmente de distintas páginas. Ya con los años, muchachos, uno se acostumbra y conoce muchas páginas ya de distintas tareas que han presentado. Entonces yo les puedo decir, este párrafo me parece a una página mexicana. Voy, ingreso a evaluación de esa página y me encuentro lo que ustedes supuestamente hicieron como producción personal. Entonces no nos arriesguemos porque cuando uno da una asignatura tantos años, pues obviamente ya va conociendo qué bibliografía se presenta para dichos trabajos. Tienen un tiempo estimado. Acordémonos que si nos pasa una situación especial, podemos conversar con el docente para extenderles ese tiempo. Pero ese tiempo se extiende únicamente cuando hay una situación especial y hay una evidencia de dicha situación. No pueden decirme, por ejemplo, que tuve una situación familiar durante 2 semanas, pero me lo dicen hasta el día que tenían que presentar la tarea. Entonces, ¿por qué no informaron desde el principio? Recuerden la importancia de mantener la comunicación con su respectivo docente que se encuentra en la plataforma. Les reitero, revisen la rúbrica con la que se evalúa el trabajo para que ustedes estén seguros, vayan haciéndole check, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice, con el fin de que lo tengan todo completo. Y cualquier cosa o consulta que tengan, pues con los medios que cada uno de nosotros como tutores les establecimos en la plataforma, ya sea por correo interno, correo UNED o por el foro de... Ahora sí. Diseño universal del aprendizaje. Muchachos, ¿cómo aprendemos? ¿Qué pregunta más complicada? ¿Cómo aprendemos cada uno de nosotros? ¿O qué características tenemos que tener nosotros para poder aprender? ¿O cómo tendría que, como docente, enseñar? Y ahí está un punto importante del proceso educativo. ¿Por qué? Porque uno no nace aprendido. Acá en la universidad les estamos dando un cúmulo de materia, de asignaturas, que les va a ayudar a conocer distintos aspectos. Pero cuando ustedes lleguen a la práctica docente, ya estamos en un nivel de bachillerato, ya la mayoría prácticamente hicieron la práctica 1, se van a encontrar con un montón de situaciones que uno dice, esto no me lo enseñaron en la universidad. Esto lo tengo que aprender en el camino. Hablábamos la vez pasada de esa inclusión educativa. ¿Cuál era el concepto real de inclusión educativa? Vámonos a su antónimo, que es una exclusión educativa. ¿Cuándo estoy yo excluyendo
a un estudiante de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante este periodo universitario que ustedes han tenido en la parte de diplomado y los que ya han avanzado algunas materias de bachillerato, pues han comprendido varios aspectos. Ya han tocado los temas, por ejemplo, de las inteligencias múltiples. Ya tocaron temas de los estilos de aprendizaje, que hoy no es tan común hablar de ellos, pero todavía en ciertos lugares se menciona. Entonces vamos a basarnos en esa parte. Un estilo de aprendizaje. Hablamos de que hay estudiantes que tienen la capacidad para escuchar y aprender. O sea, tenemos un estilo de aprendizaje auditivo. Hay estudiantes que tienen una habilidad para aprender construyendo, utilizando sus manos. Ahí tenemos un estudiante con un estilo kinestésico. Y un estudiante que aprende después de ver, de observar. Y entonces ahí teníamos al estudiante pues con un nivel de aprendizaje visual, más que todo. Eso es lo que generalmente hemos visto durante el tiempo. Ahora, ¿cómo catalogo yo a mis estudiantes en un salón de clases? Me he preocupado por conocer si hay auditivos, si hay kinestésicos, si hay visuales, pero eso funcionalmente y paralelamente. Me he preocupado por incluir actividades de tipo kinestésico, de tipo visual, de tipo auditivo. Y reitero, a veces nos basamos y vamos a presentarles un video. Vamos a ver los volcanes de Costa Rica. Partimos con el concepto de volcán. Les muestro un video y visualmente ellos ven qué es el volcán, qué es el cono volcánico, por donde sale la lava, qué es la lava y todo eso, entre otros factores. Pero el kinestésico, si lo ponemos a hacer el volcán, él va a decir, ah, mira, había que hacer el cono volcánico. Esto va a ejemplificar la lava. ¿Cómo hago para que tenga una textura tipo lava? Hay experimentos que hacían mucho tiempo los estudiantes para las ferias científicas que se basaban en replicar volcanes. Pero en esa explicación y en esa maqueta que ellos realizaban, pues comprendían bastante la temática. Entonces ya trabajé lo visual con un video, ya trabajé lo kinestésico con la maqueta. Entonces planeé una actividad auditiva, un audio, un cuento acerca de un volcán, una leyenda, una historia de Costa Rica acerca de una erupción volcánica. Hablemos de la erupción del volcán Irazú, por ejemplo, en el 63. Entonces, si yo contemplo esos estilos de aprendizaje, puedo garantizar que probablemente la mayoría de las personas estudiantes que están a mi cargo, pues obviamente trabajaron esas tres temáticas: la visual, la auditiva, la kinestésica. Y colaboramos un granito con cada uno. Y un estudiante que podría tener la percepción bajo todos los niveles de, pues obviamente iba a salir más afortunado, porque iba a vivenciar a través de una historia, a través de un video y a través de una elaboración, de una maqueta, qué es un volcán. Y me puedo adentrar más allá. Me preocupo yo por indagar los conocimientos previos de la persona estudiante. Y esos conocimientos previos, esas tareas previas que yo le ponga para realizar un trabajito previo al inicio de un tema, y lo vamos a ver en el plan inverso de la cuarta unidad, que el estudiante necesita de distintas formas para. Ahora, si nos vamos a las inteligencias múltiples, ¿por qué no realizar actividades que mezclen algunas de ellas?
y permitirle también al estudiante crear, que tal vez con esa creación pueda aprender más acerca de la temática. Entonces, a eso se refiere el diseño universal del aprendizaje, el DUA, un medio para asegurarnos de una inclusión educativa y donde garanticemos que todos los estudiantes, sin distinción, pues van a recibir un aporte. De hecho, por eso hablamos de un diseño para todos. Entonces, si nos adentramos un poquitito acerca de lo que es el DUA, ¿dónde surgió? Pues nos vamos a Estados Unidos entre los años 60 y 70, donde si nos vamos a las características de el mundo global en esa época, pues nos encontramos con edificios que no tenían las condiciones de accesibilidad para todas las personas por igual. Ok, ¿qué pasaba si nos encontrábamos con un edificio solo de escaleras y tenemos una persona en silla de ruedas? Una persona con bordón, una persona con andadera. Puede subir al 10º piso donde vivía o donde se encontraba la oficina de, sin contar que no había ascensor. Entonces era opción 1, construir un ascensor. Opción 2, nos vamos a lo típico que se está presentando hoy en día y que es lo más accesible, una rampa. Y si nos vamos a nivel país, por ejemplo, los que vamos a San José por la Sabana, precisamente, ahí hay ejemplos de accesibilidad y no accesibilidad. Si nos vamos al puente peatonal que está al lado este de la Sabana, por lo que es la Soda Tapia, ahí vamos a encontrar un puente peatonal de escaleras. Entonces, va a dificultar a aquellas personas con bordón, va a dificultar a aquella persona con andadera, imposibilitar a la persona en una silla de ruedas. Porque ahí había una especie de ascensor que se iba a construir, pero al final no se construyó. Pero si nos vamos al otro lado al costado de la Contraloría, encontramos uno en rampa. Es más largo, pero sí nos garantiza la accesibilidad de todos. Entonces, partimos de las necesidades que tenían las personas. Entonces, a partir de los años 60 y 70, pues en Estados Unidos nos encontrábamos con edificios que no eran accesibles para todas las personas. Número 1. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver y ocurrió como impacto a nivel mundial, y por eso nosotros, por ejemplo, tenemos la ley 7600, esa necesidad de que hubiese una igualdad a nivel social de las personas que tenían algún tipo de discapacidad con las demás personas y tratar de que todos les llegaran los mismos beneficios. Estamos hablando de la parte histórica general, de cómo se fue formando la concepción de DUA hoy en día. Entonces empiezan a crear leyes donde hay necesidades de igualdad. Y empezar a hacerle conciencia a la gente de que todos necesitamos de distintas características para acceder a ciertos lugares, en este caso. Entonces, ¿por qué no considerar de que necesitamos ciertas actividades para todos acceder a un aprendizaje igualitario? Entonces, ya hablamos de los edificios, entonces, ¿cuál fue la solución? A través de leyes, a través de conciencia social, pues adaptar esos edificios que ya estaban construidos a las necesidades de las personas. Y ahí hay ejemplos, ahí vemos la necesidad de rampas para avanzar según los distintos lugares. Ahí estamos tocando el tema de accesibilidad. Entonces, en el 1970 empezó a crearse los productos y entornos que cualquier persona podía utilizar. ¿Por qué? Porque había que darle accesibilidad a todas las personas con discapacidad.
Entonces, ya aquí aparecían las necesidades, los muebles con distintos tamaños, aparecía para los usos de las sillas de ruedas y inclusive, dependiendo del tamaño y situaciones especiales, pues la adecuación de distintos eh, espacios del hogar. El uso de rampas, obviamente, y la información al nivel de la persona que se necesitaba. Buscar la información en ciertos lugares más bajos. Recuerden que aquí pasó, por ejemplo, con los teléfonos que encontrábamos antes en las calles. Habían unos muy altos y habían otros más bajos para considerar la accesibilidad. Entonces, esa accesibilidad que se necesitaba, pues no se basaba únicamente en las personas por discapacidad, sino ya pensando en todos, en aquella persona que está en silla de ruedas, en aquella persona que usa muletas, en aquella persona ciega, en aquella persona que forma parte de una familia incompleta por alguna situación especial, en aquella persona que está embarazada, que ya no es discapacidad, sino es una situación, condición momentánea que tiene, que es el embarazo, entonces requiere ciertos cuidados. Y hablamos de las personas en general con alguna situación que diferenciaba de los demás y entonces no había una igualdad de situaciones que le permitiera. Entonces aquí hablamos de dos categorías de personas. La diversidad inherente al grupo humano. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Ofrecer alternativas que no solo beneficien a todos, sino que nos den la posibilidad de elegir. Entonces, hay situaciones que para cierta parte de la población es necesario hacerlo, pero los que no lo necesitan tienen la opción de elegir a qué adaptarse. Vamos a hablar, por ejemplo, un ejemplo fácil y sencillo, una rampa. Una rampa. Está la rampa, están las escaleras, yo tengo la decisión por dónde me voy. Una persona en silla de ruedas, pues tiene que usar obligadamente la rampa. Pero yo puedo usar la rampa, puedo usar las escaleras como yo necesite, siempre y cuando le dé prioridad al que la necesite. Entonces, ahí nos está dando la opción de elegir. Las necesidades de acceso no tienen que ser permanentes, pueden ser momentáneas, puede adaptarse a ciertas situaciones a periodos cortos. Por ejemplo, si yo tenía un grupo con un estudiante en una silla de ruedas, le tendría que dar, por ejemplo, su aula en el primer pabellón. O hablemos otro caso específico. Un estudiante de secundaria que tiene un pupitre especial no se puede mover de aula en aula. ¿Qué se haría en ese caso? Pues colocar al grupo en un aula definitiva y que los que se movilicen para ese grupo pues sean los docentes. Esos son accesos momentáneos. ¿Qué pasa si el estudiante se traslada? Pues vuelven las condiciones normales. Podemos mover al grupo de aula y podemos volver a dejar a los profesores en su lugar. Eso es una situación permanente. Él dice no permanente. El diseño universal pues se aplica según la necesidad del momento. Ahí tenemos una imagen pues que nos refresca esta importancia de saber lo que es accesibilidad. ¿Cómo va a ingresar a un servicio público esta persona que está en silla de ruedas y anda sola? Entonces ahí es donde buscamos los procesos de adaptación. Entonces se desplaza el término de discapacidad de la persona, sino el propio edificio lo está. Es decir, que acá es ampliar la discapacidad de la persona como término y transformarlo a un edificio sin accesibilidad. Entonces, ¿hay barreras de acceso? Sí, todavía. Nos amparan nosotros a nivel nacional una ley 7600, que es la accesibilidad de todas las personas con discapacidad. Pero ¿están adecuadas todas las instituciones públicas a las necesidades de estos estudiantes?
¿Están aplicadas todos los lugares públicos a las necesidades de las personas? Aún no. Entonces, ahí es donde decimos, pues todavía hay barreras en el proceso de. Cuando hablamos del DUA, del diseño universal del aprendizaje, ya propiamente en el nivel de contexto educativo, pues no hay dos categorías de personas. No podemos decir las personas con alguna situación especial y los demás. Entonces, aquí ya tenemos que hablar de un grupo de estudiantes con características diferentes, pero con una necesidad igual, obtener el proceso de aprendizaje, tener ese proceso educativo, la adquisición de conocimientos, la comprensión de todo el proceso. Entonces, cuando vamos a ofrecer alternativas, tenemos que pensar en que beneficien a todos, pero también que el estudiante pueda, a través de distintas opciones, poder definir cómo aprende de una mejor manera. Entonces, aquí ya no hablamos de discapacidad de la persona, sino de que el currículum es el que está discapacitado, en la medida que no le permite a todos los estudiantes el acceder al mismo o obtener los mismos beneficios. Si yo no contemplo las características de todos los estudiantes y ya no me estoy refiriendo al término de discapacidad, sino, por ejemplo, sus estilos de aprendizaje y me baso solo en uno solo, pues obviamente estoy dejando de lado. Entonces, el currículum no está facilitando ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en que los entornos sean aptos para ese proceso. Que tienen que haber diseños flexibles desde el inicio para las características del grupo. Recuerden que el primer paso, cuando yo realizo un proceso de tener un grupo, en el caso de nosotros que somos de primaria, es conocer las características de cada uno. Hacemos procesos diagnósticos cognitivos, psicomotores, socioafectivos. Entonces, todo eso yo lo tengo que contemplar al trabajar la parte curricular con ellos. Y reducir las barreras de la enseñanza. ¿Cómo? Proporcionando apoyos, pensando en aquello que es lo que el estudiante necesita. ¿Es cansado? Sí. Que a veces esos apoyos son diferentes para 8 estudiantes y me quedan 22 más. Sí. Que tengo que estar pendiente de X estudiante. Sí. Pero téngalo por seguro que eso que después va a ser una habilidad que van a ir adquiriendo poco a poco con base vayan trabajando, pues es que están considerando al estudiante como una persona única, como un proceso de enseñanza y aprendizaje. Vean que lo ideal inclusive es que cada estudiante tuviera su examen personalizado. Pero imagínense lo que es en los grupos hoy en día, hacer 30 exámenes diferentes. Y no podemos clasificarlos. Pero ese examen tiene que estar contemplado para que lo puedan resolver las 30 personas que están ahí, en ese salón de clases. Entonces, tenemos los principios del DUA, que es proporcional, distintas formas de representación. Esto me va a invitar a qué aprendo. Y aquí es donde vamos a adquirir una red de reconocimiento. Ese es el primer paso del DUA, la representación. O sea, ¿qué es lo que voy a aprender? La segunda parte, nos vamos a ir a la acción y expresión. Entonces, es cómo les presento yo las formas para que ellos puedan expresarse y darme a comprender que el aprendizaje se está obteniendo. ¿Cómo estoy aprendiendo? Y esto me va a generar redes estratégicas. Y por último, promover múltiples formas de implicación. ¿Por qué estoy aprendiendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Y aquí trabajamos redes afectivas.
Cuando nosotros iniciamos esta hermosa carrera, pues siempre nos hablaron de eso, que todo proceso de enseñanza y aprendizaje tiene el qué se aprende, el cómo se aprende y el por qué se aprende. Y cuando las enfocamos a evaluación, el qué se evalúa, cómo se evalúa y por qué y para qué se evalúa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues reconocer que hay una variedad de aprendizajes, que hay una variedad de formas que la persona aprende, que establece distintas diferencias entre lo que yo quiero y cómo lo puedo lograr. Y que se centra en el desarrollo de aprendices expertos, o sea, que obtuvieron el aprendizaje a través de métodos que son flexibles y variados porque tenía que pensar en mis 30 estudiantes diferentes. En que hay estudiantes que ya tienen habilidades y hay que reforzárselas. Y que esas actividades que yo estoy planteando en mi planeamiento curricular, pues vayan ahí modificándose o ajustándose a las necesidades del estudiantado. Recuerden que yo les ponía el ejemplo la vez pasada de que tal vez en ocasiones, y también lo vimos en principios y técnicas de evaluación, que hay ocasiones en las que el currículo tal vez está mal adaptado. Y yo digo, mis estudiantes no comprendieron y tal vez necesitaban otra técnica. ¿Cuál fue el fallo ahí? Las actividades que yo planeé. Entonces, esa parte es la parte de ajustes de la parte metodológica. En materiales, son materiales variados y flexibles que permitan el conocimiento o aproximación del concepto para todos por igual. Esos materiales que yo estoy utilizando son atractivos para el aprendiz, para la persona estudiante. Permiten esos materiales mantener la expresión de conocimientos, la comprensión. Y por último, la evaluación. Pues recuerden que tiene que ser una evaluación de tipo integral, que me permite identificar todo: conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, que me permitan analizar si los objetivos que se propusieron en ese proceso se lograron. Y si los apoyos que yo le brindé a ese estudiante que los necesitaba fueron efectivos y me brindaron resultados. Entonces, esa parte de reconocimiento, esa parte estratégica del DUA, esa parte afectiva, el qué, el cómo y el para qué se aprendía, está fundamentados en la neurociencia, a ese proceso de aprendizaje del estudiante, donde el cerebro se compone de 3 redes diferentes. Y esas 3 redes diferentes, entrelazadas, cuando él es capaz de reconocer, cuando es capaz de plantear acciones estratégicas y cuando es capaz de desarrollar esa parte afectiva y combinarlo, me podrían garantizar que hay un aprendizaje. Porque la representación nos permitiría diferir en la forma en cómo percibimos y comprendemos. ¿Cómo ingresa esa información a nuestro cerebro? Y yo la adapto y me permite tomar decisiones y me permite brindar conceptos, ejemplos. Y este conocimiento que se adquirió lo tiro a la acción y representación, que es que lo adapté a mi vida cotidiana. Es decir, capaces, cuando hablamos de los fines de la educación, el aplicar el aprendizaje el obtener el aprendizaje e irlo a aplicar al medio que lo rodea, a las situaciones problema que se nos va a vivenciar todos los días.
Y motivación e implicación, que es más que todo la parte de cómo me motivo yo para seguir aprendiendo. Entre las pautas que establece el diseño universal para el aprendizaje, pues vamos a hablar de proporcionar múltiples formas de representación, de acción de expresión y de motivación. Cuando hablamos de representación, pues diferentes opciones para percibir. ¿Cómo capto yo el aprendizaje de las personas estudiantes? ¿Cómo logro que ellos se vean interesados por esa materia, por esa información que se les está dando? Y entonces ya vamos a encontrar opciones que van a permitir la modificación de la concepción que yo tenía a la realidad. Reitero el ejemplo de la cocina. Si yo de niño aprendí que una cocina eléctrica encendida quema, con el tiempo yo puedo aprender y enseñarle que una candela quema, que un encendedor quema, que una parrilla quema y así sucesivamente. Que un objeto caliente quema. Y ahí es donde la información que es distinta se va a ofrecer a través de distintas alternativas y él empezar a desarrollar ese conocimiento. El conocimiento que ya tiene lo va a aumentar. Entonces, esa forma de representación que por lo general se presenta en un proceso de adquisición del conocimiento, en este caso, nos va a llevar a la parte de accionar. Y vamos a encontrar distintos ejemplos que me van a permitir aumentar ese conocimiento. Me va a permitir usar opciones para yo poder comunicar lo que aprendí. El acomodar la información. Recuerden que cuando hablábamos de las teorías de Piaget, hablábamos del principio de asimilación y acomodación. La asimilación es la vivencia de la situación y la acomodación es ordenarlo a el entorno al que me voy a enfrentar. Es decir, la obtención en sí del aprendizaje y la aplicación de este para toda su vida. Y no podemos dejar de lado la motivación, pues obviamente porque es parte del proceso educativo. Si yo capto el interés de un estudiante, puedo lograr que desarrolle distintas actividades, que se vea interesado por indagar, por investigar. Esa representación que se hablaba, entonces nos vamos a ir a la forma en que ellos aprenden y a las necesidades de cómo podemos mejorar la situación de las formas en que percibe el primer paso. Porque si hablamos de necesidades visuales, proporcionar descripciones texto-voz para todas las imágenes, gráficos, videos o afirmaciones. ¿Por qué? Porque si un estudiante con dificultad visual o imposibilidad visual está utilizando una plataforma, yo puedo utilizar un lector, pero las imágenes no las capta. Si yo en la plataforma configuré esa imagen para tocar una descripción y decir y que la persona estudiante escuche, aquí hay una imagen que representa X cosa. Estoy adaptando visualmente la situación. La necesidad visual la estoy compartiendo. Proporcionar claves auditivas para las ideas principales y las transiciones de la información cuando brindamos recursos grabados, por ejemplo. Para un estudiante con baja visión, pues ver cómo variamos el tamaño de los textos, figuras, gráficos, tablas, para que él pueda visualizarlo y comprenderlo de la mejor manera. Utilizar fondo y texto o la imagen. El color como medio de información o énfasis y el volumen o velocidad del habla. Por ejemplo, nosotros teníamos una estudiante en la escuela que por recomendación médica tenía que trabajar en hoja amarilla.
para no afectar ya el problema de vista que tenía. ¿Qué se hizo en este caso? Todos los docentes tenían que adaptar en tamaño la letra, imprimirles todo en hoja amarilla. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con un estudiante, con un grupo que usaba libro y no podía adaptarse ese libro a la hoja amarilla? Entonces, ahí no estamos hablando de la concepción de igualdad. Entonces, la opción número 1, no utilizar libro por esa situación especial. Entonces, son formas en las que yo voy analizando cómo adapto el currículum, cómo adapto la realidad institucional a ese proceso, para lograr que todos adquieran la accesibilidad de igual forma. En la información auditiva, pues utilizar representaciones textuales equivalentes como subtítulos. Ahí es variar. Si tengo un recurso que era auditivo, pues entonces mejor transcribirlo. Utilizar el lector en la computadora, que les represente todo lo que se está escuchando. En lecciones, pues utilizar subtítulos. Eso es parte del DUO. Proporcionar transcripciones escritas de los videos o proporcionar claves virtuales o táctiles equivalentes. En la parte física, pues pensar también en proporcionar alternativas en los requisitos del ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos. Proporcionar alternativas para dar respuesta a la selección, por ejemplo, marcas con lápiz o bolígrafo, alternativas para controlar el ratón en caso de utilizar una computadora, y proporcionar alternativas para las interacciones físicas a través de computadoras, de joystick, teclados adaptados. Yo tenía el caso de un estudiante en una institución hace muchos años que él tenía problemas motores, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue la solución? Darle una computadora. Porque él no podía sostener el lápiz, no podía trabajar con el lápiz, pero con una computadora sí. Entonces, se le brindó el apoyo de una computadora. Usar medios de comunicación variados, redactar en texto, voz, dibujo, ilustración, diseño, cine, música, movimiento, arte visual. Recordemos que estamos pensando en los estudiantes que aplican o aprenden de distinta forma. Usar objetos físicos en 3D, por ejemplo. Usar medios sociales y herramientas web que se presentan ahí, que hay facilidad hoy en día y en cantidad. Y utilizar problemas a través de la resolución de distintas situaciones. En la elección individual y autonomía, ya pensando lo que es la importancia de la motivación, cómo lo hacemos, cómo aprende, por qué aprende, pues proporcionar a los estudiantes con la máxima discreción y autonomía posible. El elegir cómo, cuál es el nivel de desafío percibido, cómo lo puedo ayudar, tipo de premios o recompensas que se le podrían dar para motivarlos, contextualizarse, utilizados para la práctica y la evaluación de competencias según las necesidades que se le presentan en su contexto educativo y, por qué no, comunal. ¿Cómo puedo motivarlo a darle herramientas para que pueda recopilar la información? Utilizar distintos colores, diseños gráficos, disposición de acuerdo a sus necesidades visuales, físicas o auditivas. Y la secuencia para poder realizar esos trabajos. Porque si ya nos basamos en las bases neuropsicológicas, pues vamos a hablar de la importancia de la alerta cuando una información entra por nuestros sentidos. ¿Y qué voy a hacer yo con esa información? ¿Cómo la voy a atender? ¿Cómo voy a concentrarme para adquirir lo que me quiere dar a entender? Entonces aquí es donde vamos pensando en las distintas barreras que se van presentando en un proceso de aprendizaje. Y recuerden que si nos devolvemos diapositivas anteriores, podíamos hablar de la necesidad de captar la información, de captar la atención del estudiante. ¿Para qué? Para que cuando le ingrese ese primer contacto a través de una percepción que tuvo por el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato, pudiera llamar o percibir su atención para empezar el proceso de aprendizaje.
Y entonces ahí hablamos de la generación lingüística, de la importancia del cálculo, de la influencia de la actividad motora, según lo que yo esté y según el sentido que se utilizó para yo recibir eso. Y esas son las famosas funciones ejecutivas que utilizamos en el proceso de aprendizaje. Se mencionan mucho esas funciones a través de. Y aquí entonces vamos con un ejemplo de esta caricatura que se encuentra mucho en la red y nos habla de genial, yo también quiero mi sombrero de globito. Y ese pobre animalito está buscando la igualdad. Pero tenemos que ver su barrera en ese momento. Si le poníamos un globito, se iba a estallar. ¿Qué se hizo? Tuvo su sombrero de globito, adaptando ese globito a las necesidades que él tenía. ¿Ahí hay un aula inclusiva? Sí, ¿por qué? Porque los tres tienen su sombrero de globito. No importa cómo se los pusieron, no importa la forma, lo que importa es que los tres tuvieron el mismo objeto que se les estaba planteando. Entonces, ese pobre estudiante que tiene una dificultad motora, ese estudiante que tiene una dificultad visual, auditiva o algún tipo de dificultad en el proceso educativo, algo cognitivo, ¿por qué le vamos a negar la oportunidad de tener ese globo de aprendizaje, ese sombrero de aprendizaje que todos queremos? Entonces, siempre tenemos que pensar en buscar esas opciones para adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y ahí sí todos pues van a ser iguales. Entonces, ¿qué es una habilidad? ¿Cómo debe ser la mediación pedagógica para desarrollar esas habilidades? En la página del MEP y en la parte de la transformación curricular, pues nos hablaban que las habilidades son aquellas capacidades aprendidas por una población estudiantil. ¿Y por qué son habilidades? Porque me van a permitir a mí buscar las situaciones de la vida cotidiana y enfrentarme a ellas, que va más allá de transmitir conocimientos. No es decir, eso se resuelve así, es hacerlo. Entonces, aquí estoy pensando en la visión y formación integral de una persona, que era lo que yo quería o esperaba de mi estudiante. Y que ese conocimiento que aprendió hoy en el aula lo fuera a aplicar afuera de los salones de clase. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? En desarrollar una habilidad de pensamiento crítico, una habilidad de comprensión, una habilidad de capacidad de resolución de problemas. Y entonces, por ejemplo, podemos usar aquí las maneras de pensar como habilidades que se desarrollan en el currículum, que yo les hablaba en la política curricular, que era la transformación, las 4 dimensiones en las que yo tenía que trabajar el proceso de enseñanza y aprendizaje o adquisición del conocimiento. Las maneras de pensar, cómo vivo en el mundo, cómo me relaciono con las otras personas y cuáles herramientas me permite integrarse al mundo. ¿A qué respondía una política curricular? A las necesidades de un mundo globalizado. ¿Qué me está pidiendo aquí el mundo globalizado? Personas pensantes, personas que se adapten a las necesidades del mundo, personas que sepan que tienen que socializar con otras personas y que hay herramientas, especialmente tecnológicas, que forman parte del mundo y que hoy son básicas para desarrollarnos a través de. Entonces, esas habilidades, por ejemplo, de maneras de pensar, podemos hablar del pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolver problemas, creatividad e innovación. Cuando yo estoy pensando en que tengo que desarrollar mis actividades para un aprendizaje esperado,
a nivel curricular, pues tengo que enfocarme en las 4 dimensiones. Y ojalá que todos los temas tengan una pincelada de cada uno. Aquí, que sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico, y es la más importante. Tenemos estudiantes que no comprenden. Y si no comprenden, ¿cómo van a resolver problemas? Les comentaba yo la tutoría pasada que muchos de los exámenes, hablemos de los de primaria, la famosa prueba de 6º grado, se basa en pura comprensión. Y la respuesta está marcada en el texto y con solo una palabra que le cambié, el estudiante se perdió en la respuesta. ¿Estoy dándole la información al estudiante o lo estoy enseñando a que él aprenda a aprender? Y un ejemplo claro de este aprenda a aprender lo vamos a ver en la unidad 4, cuando veamos el plan inverso, porque les vamos a enseñar a los estudiantes y la actividad que vamos a ir a hacer, a replicar en las aulas, es enseñarle a los estudiantes a que ellos pueden aprender con base a los conocimientos que ya tienen. Resolver problemas. Necesitamos un pensamiento crítico y analítico para poder hacer esa resolución de problemas. En el pensamiento sistemático, pues pensamos en la casualidad entre los componentes del sistema. En la dimensión 2, formas de vivir en el mundo, pues tenemos que pensar que formamos parte de un mundo. Entonces, hablamos de la ciudadanía global y local. ¿Cómo formo parte de una sociedad acá y cómo ésta se relaciona a las necesidades de un mundo? Que tenemos responsabilidad personal y social en la convivencia diaria, que tenemos parte de una carrera y obviamente pues no podemos dejar de lado la salud, entonces tenemos que hablar de estilos de vida saludables. Entonces, esta ciudadanía local, por ejemplo, nos establece la importancia de la participación activa, de la aplicación de conocimientos, de la valoración y la promoción. En la 3, que es la socialización, pues obviamente, si yo me voy a relacionar con otras personas, tengo que aprender a comunicarme. Si me voy a relacionar con otras personas, tengo que aprender a colaborar. Entonces, ¿qué podemos trabajar acá? El sentido de pertenencia, formo parte de una sociedad, toma perspectiva, cómo veo las cosas a mi alrededor. Integración social, no estoy solo y necesito de otros siempre, porque yo no puedo decir que una persona que no es sociable se va a incorporar al mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos de todo. Si no hay comunicación, ¿cómo voy a ir a la pulpería? Recuerden que el proceso educativo nos ha incorporado. Y la última, herramientas para integrarse al mundo, pues hablamos de las tecnologías digitales y cómo manejamos esa información. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la apropiación de tecnologías digitales, pues vamos a hablar de plantear estrategias, de la importancia de la productividad y aplicación del conocimiento. Estas subáreas de esta parte de la dimensión de herramientas para integrarse al mundo, apropiación de tecnologías digitales, esas 3 subáreas que yo estoy desarrollando, son los aspectos que el estudiante tiene que aprender. ¿Para qué? Para obtener esa habilidad de apropiarse de tecnología. Entonces, cuando hablamos de un diseño curricular a través de las habilidades, principio básico de la transformación curricular, nos vamos a hablar de que esta mediación pedagógica tiene que estar centrada en la persona estudiante, que hay ambientes de aprendizaje retadores. Recuerden que no es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana, no es lo mismo una zona peligrosa que
que una zona tranquila. No es lo mismo un estudiante con problemas económicos familiares que un estudiante que no los tiene. Entonces, ahí está el reto, en lograr yo que todos tengan el mismo aprendizaje, porque mi metodología de trabajo curricular tiene que ser centrada en cada uno de ellos por aparte. Entonces, el docente es un facilitador que ayuda al estudiante a desarrollar esas habilidades que él ya tiene. Entonces, se las vamos a reforzar. ¿Cómo? Actividades creativas, con la búsqueda de un aprendizaje significativo y sin dejar de lado, como en todo proceso curricular, pues la evaluación. Porque esa evaluación tiene que ser continua y diversa. ¿A qué me refiero continua y diversa? Que no siempre podemos evaluar de la misma forma, que es lo mismo de no puedo enseñar de la misma forma. Cuando hablamos del área socioafectiva, cognitiva y psicomotriz en un proceso de aprendizaje, nos vamos a ir a hablar aquello que era la neurociencia, que era que los conocimientos tenían que llegar a la memoria de largo plazo, pero para ello tiene que ser un proceso repetitivo y enlazado, porque aquel conocimiento que llega a la memoria de corto plazo pasa después a la mediano plazo conforme yo vaya reforzando ese conocimiento. Y si ocurrió el aprendizaje significativo, el aprendizaje verdadero, pues ese conocimiento se me fue para la memoria de largo plazo. Y es cuando yo la puedo aplicar en todo lado. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer como docente? Pensar en que debemos fomentar cuestionamientos con los estudiantes. Debemos retarlos, provocarles un conflicto cognitivo. ¿A qué se refiere eso? Pues si yo le leo la complejidad de los procesos que yo voy trabajando con ellos, pues obviamente mayor va a ser el reto de su manera de pensar a través de un pensamiento crítico, a través de una resolución de problemas que son las habilidades de las dimensión, maneras de pensar, que era la primera dimensión, y para el estudiante a tomar conciencia e iniciar ese proceso de aprendizaje. Entonces, esa neuropedagogía que estamos buscando, que es unificar la neurociencia con la mediación pedagógica, es fortalecer la memoria de largo plazo a través de información que le va agregando poquito a poquito con las propias palabras de cada uno, porque si nos vamos a lo anterior, teníamos que permitir que el estudiante en la dimensión uno tuviera la forma de pensar, la manera de pensar, aprender a aprender. Y ese cada logro que va a ir él obteniendo en su aprendizaje son granitos que yo le estoy echando a su memoria de largo plazo. Y cuando se unifiquen todas esas ideas, todos esos aprendizajes, vamos a tener a esa persona integral que tenemos, que queremos formar educativamente. Y en todo ese proceso, yo pienso en que tengo un ser humano a la par mía que tiene necesidades socioafectivas, necesidades cognitivas y necesidades psicomotrices, y que todas esas se las podemos trabajar y reforzar. Si un estudiante tiene un problemita, hablemos de un chico de primer grado, para agarrar el lápiz, lo agarra mal, produce mal, repite la grafía diferente o mal, entonces yo ya tengo que empezar a trabajar esta flexibilidad. Un estudiante que no recibió kinder, no hizo bodoquitos, hablemos de eso, hace muchos años que el kinder no era obligatorio, pues eso cómo le iba a afectar y qué soluciones en el camino yo voy a tener. Porque tarde o temprano esas necesidades que el estudiante estaba manifestando en distintas áreas de su vida, pues obviamente iban a provocar que su aprendizaje en algún momento determinado no funcione. Por eso es que hablamos de la importancia o necesidad de un kinder, por ejemplo. ¿Para qué? Para trabajar su motricidad fina, su motricidad gruesa,
su figura a fondo, su percepción visual, su percepción auditiva. Todo eso se va trabajando, porque en los diversos niveles de la educación, pues voy a ir ocupando poco a poco cada uno de ellos. Y una falencia de alguno de esos aspectos en algún momento me va a causar una necesidad del proceso educativo. Entonces, yo siempre en mi planeamiento considerar qué estudiante tengo, cuál es su estilo de aprendizaje, cuál es el área que hay que reforzar. Siempre tenemos que pensar que todas las actividades vayan desglosadas en algo psicomotriz, en algo cognitivo, en algo socioafectivo, en algo visual, en algo auditivo, en algo kinestésico. Contemplar ojalá las 9 inteligencias múltiples. Si yo puedo conjugar todo eso, pues voy a formar un ser integral. Y esos 3 términos se me estarían desarrollando. ¿Por qué? Porque esta otra imagen nos va a hablar claramente. ¿Cómo desearíamos nosotros que fuera nuestro plan de vida? Lineal, sin problemas, sin dificultades. Pero vean lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar puntos altos, puntos bajos, que es la realidad que tenemos, barreras en algún momento. Y ese camino corto que yo quería, vean qué grande se me hizo. Si yo voy a iniciar una carrera en educación, por ejemplo, voy a encontrar tal vez materias muy difíciles, materias muy fáciles, materias muy difíciles. Vamos a encontrar situaciones emocionales, situaciones de familia, otras situaciones que me van a hacer abortar por un tiempo la carrera que yo estaba realizando y posponerla. Tal vez esa parte lineal me decía, en 2 meses voy a obtener tal cosa en mi vida. Y al final se transformó en un año. ¿Por qué? Porque mi visión está. Pero todas esas barreras que se me van presentando en el camino hace que eso se modifique totalmente. Y lo mismo pasa con el aprendizaje. A veces queremos que en una lección los estudiantes aprendan a multiplicar, a sumar agrupando, famoso sumar llevando. Pero siempre va a ser un estudiante que no va a comprenderlo y por más que me intente, me siente a la par, va a llevar un proceso. Entonces yo decía, mi grupo es capaz de dominarlo en un periodo, en 2 lecciones. Y al final me llevé 2 semanas, porque había un estudiante que no lo comprendía. Y hasta 2 semanas después lo aprendí. Entonces, el plan que yo tenía versus la realidad. Es recordar entonces que teníamos que para una persona docente y estudiante en el proceso de construcción del conocimiento, nos basábamos en distintas cosas en ese proceso de mediación pedagógica. Primero, que tenemos que tener un personal docente con un desarrollo profesional continuo, pertinente y con impacto en el aula. Que tiene que haber una mediación adecuada para ese proceso de aprendizaje, que se basa en una política curricular, que es a través de los programas de estudio que nos emana el Ministerio de Educación bajo la modalidad que se esté presentando en ese momento, pero que todo responde a una política educativa, lo vimos la lección pasada, que se basaba en la persona como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el papel de la persona docente en ese proceso de acompañamiento. Ya para ir finalizando, pues la educación sincrónica y asincrónica nos habla más que todo de que el aprendizaje sincrónico se refiere a todos los tipos de aprendizaje en los que el alumno y el instructor se encuentran en el mismo lugar. Es una aprendización sincrónica. Muchachos, nos vamos a conectar a clases el próximo lunes, todos los lunes a las 7 de la noche, de 7 a 8:30, y ahí vamos a llevar el proceso. Es un aprendizaje de tipo sincrónico.
Es decir, todos nos conectamos en el mismo momento. ¿Se podrá grabar la clase? Si es a nivel digital, sí, sí se puede grabar. Pero el docente pide que esté presente en ese momento. Es decir, como si yo estuviera en un aula de lecciones. El aprendizaje sincrónico y asincrónico se vivió, por ejemplo, en la parte de pandemia. Había instituciones con buena conectividad que le exigía a todos los estudiantes y docentes pues conectarse a la clase de forma normal, tradicional. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje sincrónico es en el momento. Juan es profesor de estudios sociales del Liceo de Pavas. Y le indicó a los estudiantes que todos los lunes de 7 a 8:20 tienen la lección de educación cívica de forma virtual. Por lo tanto, deben conectarse a esa hora y participar en las distintas actividades de trabajo. Es un ejemplo de educación sincrónica. La educación asincrónica significa aprender al propio ritmo de cada uno y desde el lugar de su elección. Puede estar en mi casa, puede estar en un receso en la oficina, puede estar en mi hora de almuerzo en la oficina, puedo estar en la playa, puedo estar en otro país. Y entonces los instructores, los docentes les presentan todos los materiales que necesitan, todos los recursos bibliográficos, todas las actividades que tienen que desarrollar. Y el estudiante, cuando tenga su tiempo adecuado, cuando tenga su momento, pues va a utilizarlo para desarrollar las actividades que se le plantearon. Un ejemplo de educación asincrónica era la UNED, les dije. Entonces, para el curso de mediación pedagógica y evaluación para el aprendizaje, nos indican que debemos de presentar la tarea el 24 de marzo y tenemos que analizar distintos temas durante estas 3 semanas que se presentan en la plataforma. ¿Cuándo ingresé yo? El lunes. ¿Cuándo ingresó Ana? El martes. ¿Cuándo ingresan muchos? El propio 24. Y hacen toda la tarea en ese momento. No estamos todos conectados a la vez. En la educación sincrónica, profesor y estudiantes tienen que estar conectados en el mismo momento. En la educación asincrónica, no necesariamente podemos estar conectados individualmente en la plataforma. No tenemos que asistir a clases en el mismo momento. Podemos utilizar los recursos grabados hasta de las mismas tutorías que están ahí. Eso serían los tipos de educación sincrónica y asincrónica. Si nos vamos a ir a las diferencias o similitudes también, podemos hablar que el sincrónico, el proceso de enseñanza y aprendizaje, se realiza en un horario establecido, el mismo tiempo y con la interacción en tiempo real. Es decir, como si estuviéramos en un aula. La sincrónica, el proceso de enseñanza no se realiza en el mismo tiempo por parte del profesor y sus estudiantes. Cada quien se conecta en el momento en el que pueda. En el sincrónico, el diálogo es inmediato, el tú a tú, la conversación. En el asincrónico, el diálogo es remoto. ¿Cómo lo hacemos en la UNED? A través del foro de dudas, a través del correo interno de EducaU o a través de un correo personalizado. Las respuestas las van a obtener en el mismo momento, solo en la evaluación sincrónica, en la educación sincrónica. En las sincrónicas hay que esperar hasta que el profesor se conecte. ¿Genera barreras? Sí. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de qué momento lo va a hacer. Por ejemplo, si yo me conecté hasta sábado y mañana domingo tengo que presentar mi tarea y tengo una duda y el profesor se conecta de lunes a viernes, yo no le puedo, yo le planteo la duda sábado, pero él la ve lunes y la tarea de domingo.
Entonces ahí es donde se desarrollan las barreras de una educación de tipo asincrónico. La retroalimentación puede realizarse a clase a través, tanto dentro de la clase como fuera del horario. En la asincrónica, la retroalimentación es posterior obligadamente. Y por último, existen medios sincrónicos para reunirse. Zoom, GoToMeeting, el Teams, hoy en día, que es el medio más común. El asincrónico sería a través de clases grabadas sin la posibilidad de edición. Y en el último cuadro comparativo tenían que trabajar lo que era la evaluación del y para el aprendizaje. Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, el término más común, vamos a partir de primero, que era evaluación. Lo recordamos de principios y técnicas de evaluación. Evaluación era emitir un juicio de valor a través de la toma de evidencias de un proceso de enseñanza, aprendizaje, de un proceso de construcción del conocimiento para una sana toma de decisiones. Es decir, establezco un juicio de valor, ¿qué opino yo de? Tomo evidencias porque utilicé un recurso para saber, para poder establecer o fundamentar esa opinión y con esa información yo decido qué voy a hacer. Ese fue el término de evaluación que nosotros teníamos. Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, es un proceso de comunicación interpersonal que cumple todas las características y presenta todas las complejidades de la comunicación humana, donde hay un evaluador, donde hay un evaluado. El evaluador puede ser evaluado y el evaluado puede ser evaluador. O los dos pueden ser evaluadores en el mismo momento o evaluados en el mismo momento. Entonces, aquí hablamos de la importancia de la comunicación. ¿Para qué? Para comprender yo que los resultados que se han brindado en un proceso de adquisición del conocimiento no dependen solo del objeto que se evalúa, sino de quienes están realizando la evaluación y los vínculos que se establezcan entre sí. Es decir, las características de los mediadores de esa relación y de las condiciones. ¿A qué me refiero con eso? Primero, que yo como educador puedo ser evaluado. Yo como educador puedo ser evaluador. El estudiante que está del otro lado puede ser el evaluado y el evaluador. Yo puedo evaluar a mi estudiante. Estoy evaluando el proceso de aprendizaje, es decir, ¿se logró o no se logró el aprendizaje? ¿Quién falló ahí? ¿El estudiante o la metodología del educador? Entonces, si el estudiante me insiste, no entendí, no comprendí, tuve que buscar otra herramienta para ese proceso de enseñanza y aprendizaje, el estudiante me evaluó mi currículo, porque las ideas que yo tenía planteadas no sirvieron para nada. No logré que todos los estudiantes adquirieran el conocimiento de la misma forma. Yo les planteaba la vez pasada que en muchas ocasiones yo podía tener la 4.1 dándole ciencias, la 4.2 yo le doy ciencias, la 4.1 me entendió con base a la actividad que le planteé en la primera semana y la 4.2 llevo 3 semanas porque no entiende. Aquí hice una actividad preciosa y aquí no me funcionó. Aquí con el 4.1 capté su atención según vimos en el DUA, la importancia de la primera, el ingreso de la información a través de los sentidos, pero aquí no lo logro. Y es la misma escuela, la misma comunidad, lo único que varían son los estudiantes. Entonces ahí yo tengo que hacer conciencia de que mis estudiantes me están diciendo que no todos aprenden de la misma forma.
Entonces ahí yo me convertí en el evaluado. Mi currículo se convirtió en el evaluado. Y si es viceversa, yo voy a contemplar que el estudiante, yo voy a contemplar que el estudiante, perdón, domina o no domina el tema. A través de una evaluación diagnóstica vi cuáles eran sus conocimientos previos. A través de una evaluación formativa vi cómo va avanzando en el conocimiento. Y a través de una evaluación sumativa certifico qué grado de aprendizaje tuvo. Ahí el estudiante es el evaluado. Ahorita vemos las diferencias para que lo comprendan mejor. Y la evaluación para el aprendizaje es la que se realiza durante el proceso de aprendizaje y no al final. Es decir, es el momento en el que se puede tomar decisiones educativas para ajustar la enseñanza de acuerdo con las necesidades de los alumnos y retroalimentarnos durante su proceso de aprendizaje. Entonces, en la evaluación del aprendizaje, buscábamos hasta el final. En la evaluación para el aprendizaje, evaluamos en el proceso. Aquí hay un cuadro un poquitito más detallado. Si hablamos de evaluación para el aprendizaje, hablamos de que tiene como finalidad la mejora continua de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. El buscar que se estén desarrollando las competencias que me exige el currículo. ¿Y cómo se logra? A través de la retroalimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza a través de la reflexión. Recordemos que en la evaluación si decíamos que realizábamos un proceso para tomar decisiones, lo hacíamos hasta el final cuando yo ya tenía evidencias, cuando yo ya tenía el proceso de enseñanza y aprendizaje culminado. Acá no, en la evaluación para el aprendizaje voy evaluando cada una de las partes que yo voy trabajando. En el momento, ¿me funciona? No, cambio. ¿No le funciona al estudiante? Refuerzo, pero en el momento específico. Entonces, esto involucra analizar la información sobre el desarrollo de las competencias que tienen los estudiantes, que es el fin de la educación hoy en día, desarrollar en ellos competencias, fortalecer sus habilidades. Entonces, la evaluación formativa va a ser continua desde el momento en el que yo inicio el proceso de adquirir o atrapar su atención a través de la percepción sensorial. Entonces, para evaluar para el aprendizaje, yo puedo preguntarme, ¿qué se espera que logre el estudiante? Entonces, yo ya tengo la lista de las competencias o habilidades a las que vamos a trabajar. Es decir, hacia dónde vamos. ¿Qué es el fin final de cada uno? Entonces, ¿la va obteniendo? Sí. ¿La obtuvo? Sí. ¿No la obtuvo? Me detengo. Modifico, trabajo para obtenerlo. Me pregunto, ¿qué sabe hacer el estudiante o qué ha aprendido? Ahí es donde me detengo. Ya tengo evidencias y entonces digo, ¿lo domina o no lo domina? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el lugar bien? ¿Estoy trabajando ese aprendizaje para que se vaya a la memoria de largo plazo, como lo vimos hace un ratito? ¿Y qué debo hacer para que el estudiante siga aprendiendo? Ahí va el proceso de retroalimentación. Entonces, en evaluación para el aprendizaje, evaluamos todo el proceso desde que inicia. Yo ya estoy evaluando. ¿Es un poquito más complicado? Sí, claro, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pendiente siempre de todos los estudiantes. Identificar en qué momento, pum, tengo que hacer una parada para autoevaluarme yo o ver cómo ayuda a ese estudiante. ¿Por qué? Porque entre más veces realicemos una evaluación para el aprendizaje, en más ocasiones yo voy a tener un aprendizaje significativo. Porque esa evidencia del aprendizaje, el dónde estamos, me va a permitir saber qué ha aprendido el estudiante.
Entonces, en distintas situaciones que yo le estoy presentando, él puede interpretar e identificar ese granito que le aporté a su conocimiento. Ese acomodo de algo que en algún momento asimiló en su vida. Y entonces va a obtener una competencia. Entonces, ¿qué debo hacer como docente? Pues planificar experiencias de aprendizaje en donde los estudiantes utilicen distintos aspectos, sus actitudes, sus habilidades, sus conocimientos, los integre para un aprendizaje significativo. Yo le tengo que decir a los estudiantes cuáles evidencias es las que me van a permitir identificar que tienen una experiencia de aprendizaje exitosa. Garantizar que las familias desde sus posibilidades elaboren un portafolio en donde los estudiantes guarden sus producciones realizadas. Eso me ayuda a identificar. Y es una técnica que lo vamos a ver en la próxima unidad y nos va a permitir ver si se está afianzando el aprendizaje. ¿Por qué? Porque un portafolio de evidencias lo podríamos modificar con base, vamos aprendiendo. Y cuando él me vaya a entregar ese producto, vamos a ir diciendo, sí aprendió. ¿Por qué? Porque en todo necesitamos evidencias. En todo proceso evaluativo, siempre vamos a tener evidencias que nos resalten, perdón, que nos inviten a identificar que todo se llevó de la misma manera. Entonces, ¿no sería maravilloso el mundo si las bibliotecas fuesen más importantes que los bancos? Porque el mayor tesoro que nosotros podemos tener para con nuestros estudiantes es el conocimiento. Es el conocimiento y eso es lo que siempre debemos buscar en todo proceso educativo. Reforzando, recordar que la evaluación para el aprendizaje evalúa todo el proceso desde el inicio. Yo ya me estoy evaluando. La evaluación del aprendizaje toma evidencias, pero los resultados se ven al final cuando debemos tomar decisiones. La educación sincrónica se realiza el tú a tú en el momento. La educación asincrónica, el estudiante ingresa en el momento en el que él lo vea conveniente para cumplir con sus labores. Y el DUA es considerar todas las características del estudiante para realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso. Con esto finalizamos la tutoría. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda de la tarea. Los escucho. ¿Alguna dudita, muchachos? De mi parte, ninguna, profe. Okay, chicos. Igual, de mi parte no, todo quedó súper claro, muchas gracias. Con muchísimo gusto, estoy para servirles. Cualquier duda, pues obviamente ahí por los medios de foro de dudas, correo interno con cada uno de sus profesores y con mucho gusto les aclaremos las dudas. Por mi parte también, profe, gracias. A ustedes más por conectarse y acompañarme. Que tengan una feliz noche. Con mucho gusto. Gracias, profe, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias.